Definición, conceptos de diferentes tipos de contabilidad. Aquí, como vimos en el semestre pasado, que la contabilidad a nivel general es un sistema que sirve para llevar cuenta y razón de las operaciones contables de una empresa. También tenemos que la contabilidad es una técnica que permite llevar control de las operaciones deudoras y acreedoras de una persona individual o jurídica. Jóvenes, ¿saben qué? Se me olvidó decirles que en este Meet no se puede grabar, no sé si ya les habían dicho. Aquí no se puede grabar. Bueno, aquí están viendo a ver si se puede utilizar otro programa en donde sí se pueda grabar. Oye, jóvenes, eso sí se me olvidó decírselos. De acuerdo, Lick, pero sí va a subir la presentación. Ah, sí, las presentaciones sí se las subo. Hoy las chévere. Esas sí se van a subir, ¿oye? Bien. También les decía que la contabilidad también se considera como una técnica, ¿sí? ¿Por qué como una técnica? Porque ayuda a registrar en términos monetarios todas las operaciones contables, proporcionando los medios para implementar los controles que permitan obtener información veraz y oportuna a través de los estados financieros, así como una correcta interpretación de los mismos. Esa es como una técnica, la contabilidad como una técnica, que sirve para registrar en todas las operaciones contables, en términos monetarios. ¿Y por qué también se dice que la contabilidad es una ciencia? Porque la contabilidad establece normas y procedimientos para registrar, analizar e interpretar los hechos económicos, que afectan el patrimonio de los comerciantes individuales o de las empresas organizadas bajo la forma de sociedades mercantiles. También tenemos que la contabilidad es un arte. ¿Qué es un arte? Porque es el arte de registrar, de clasificar y de resumir en forma significativa y en términos monetarios las transacciones y eventos de carácter financiero. Por eso es que se dice que la contabilidad es una técnica, una ciencia y es un arte. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad? Aquí tenemos 6. Los objetivos son proporcionar información oportuna y clara sobre la situación económica y financiera del negocio. Dice que también sirve para la toma de decisiones basada en información obtenida de la contabilidad. El registro de las operaciones y transacciones debe basarse en documentos originales que respalden su registro. Dice, obtener y mantener el control de las cuentas colectivas como clientes y proveedores, etc. También sirve y también tiene como objetivo que la información puede ser comparable de un periodo a otro. Por ejemplo, el año pasado, ¿qué movimientos van para poderlos comparar con este año? También sirve de fuente de información para efectos internos y externos. La contabilidad financiera, ¿sí? Aquí vamos a hablar de la contabilidad, pero de forma resumida, jóvenes? Porque la contabilidad financiera ya la vimos el semestre pasado. Se vincula directamente con la elaboración de informes externos, es decir, la presentación de los resultados de las actividades financieras de la empresa a personas ajenas a ella, que incluye, se recuerdan, a los accionistas, entidades de gobierno, etc. La elaboración de estados financieros se concentra en una presentación razonable de los recursos invertidos en la empresa,
la rentabilidad de sus operaciones y que la contabilidad se complementa con la contabilidad administrativa. Eso es lo que pasa con la contabilidad financiera. La contabilidad administrativa guarda relación principalmente con la preparación y presentación de informes internos sobre los resultados y las operaciones de las empresas, de la empresa o a los administradores y a otras personas dentro de la organización. Dice que la contabilidad administrativa, en virtud de su naturaleza y de las personas a las que está dirigida, reviste gran importancia en las áreas de planificación, control y toma de decisiones. ¿Sí? Aquí esto es lo que... Aquí también tenemos la contabilidad fiscal. Es la que sirve de información contable orientada a dar cumplimiento a las obligaciones tributarias de la empresa. ¿Se recuerdan? Aquí tenemos que ver el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto de solidaridad y el impuesto de timbres. Adicionalmente, el pago de la cuota patronal y laboral al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí tenemos la contabilidad, tipos de contabilidad. Y tenemos también la contabilidad de costos. Miren, ahí ya vimos contabilidad financiera, contabilidad administrativa, contabilidad fiscal y contabilidad de costos. ¿Sí? La contabilidad de costos es un subsistema de la contabilidad que se encarga de llevar el registro y control de las operaciones de manufactura en la transformación de los materiales en productos terminados a partir de los elementos del costo. Aquí ya tenemos materias primas, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación. ¿Verdad? Aquí ya vamos entrando en materia. Miren aquí, como les digo, la contabilidad de costos. ¿Cuáles son los elementos del costo? La materia prima, la mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Solo permítanme un momentito, está escribiendo el ingeniero. Ahorita les digo. Bien. Aquí tenemos también quiénes son los usuarios de la contabilidad, ¿no? Solo permítanme, jóvenes, voy a contestarles. Solo permítanme un momentito, ¿eh? Perdón, muy bien, jóvenes, que están hablando de la plataforma, como que no se puede grabar, están escribiendo que como no se puede grabar. Entonces, perdón, jóvenes, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿quiénes son los usuarios de la contabilidad, ¿verdad, jóvenes? Entonces, aquí tenemos los usuarios internos. O sea, son todas
aquellas personas que pertenecen internamente a la empresa. Entre ellos están los accionistas, los administradores y los empleados. ¿Y quiénes son los usuarios externos? O sea, son todas aquellas personas que están fuera de la empresa o que su relación con la empresa es independiente. Entre ellos están los inversionistas, los proveedores, el Estado y el fisco. ¿Qué sucede con la contabilidad? Como les decía, con la contabilidad administrativa, que la contabilidad administrativa va más enfocada hacia la parte interna, ¿oí? Ellos van internamente, ellos van sobre todo toda la información que se maneja internamente dentro de la empresa, ¿oí? También tenemos la comparación entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. La contabilidad está organizada para producir información de uso interno de la administración. Aquí podemos mencionar, formula, ¿sí? Mejora y evalúa las políticas para la empresa. ¿Sí? Aquí también conoce las áreas de la empresa, ¿eh? Conoce qué áreas de la empresa son eficientes y aquellas que no lo son, como por ejemplo la cadena de valor. ¿Sí? La cadena de valor. ¿Y qué es la cadena de valor, verdad? La cadena de valor son todas aquellas actividades en que se divide la empresa. Por ejemplo, diseño, producción, mercadotecnia y distribución del producto. Y cuyo análisis permite detectar las áreas de oportunidad para competir, ¿eh? Esas son, perdón, jóvenes, que estoy un poquito malo, ¿eh? Esa es la cadena de valor, ¿eh? Además, planea y controla las operaciones diarias. ¿Sí? Conoce los costos de los diferentes productos para lograr el liderazgo de los costos en su sector, ¿eh? Aquí también tenemos, como es. Y teníamos que no requiere un modelo o formato específico. ¿Por qué? Porque la contabilidad administrativa no está regida por normas, ¿eh? Esto es, dice, no requiere de un modelo o formato específico. ¿Por qué? Porque la contabilidad administrativa no está regulada por normas de información, porque la información que se genera es para fines, ¿verdad?, que sea producida por eso les decía, o sea, no requiere de un modelo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque no está regida por normas, ¿oye? Es decir, la contabilidad administrativa no está regida por normas, ¿sí? También tenemos de que la contabilidad administrativa está enfocada al futuro, a diferencia de la contabilidad, a la contabilidad financiera, que genera información sobre el pasado o sobre hechos históricos, ¿oye?, de la organización. Lo único que se tiene es que la información que genera se utiliza como punto de referencia para planificar la contabilidad administrativa, lo cual hace que se oriente hacia el futuro. Ahí tenemos lo que les decía, que es la diferencia que existe entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Como decía, la contabilidad administrativa no tiene
no tiene normas, ¿no? Además, tenemos que la contabilidad administrativa no intenta determinar con la precisión de la contabilidad financiera, ¿no?, la utilidad, ¿no? O sea, la contabilidad administrativa no determina la utilidad con la precisión que lo hace la contabilidad financiera, ya que otorga más relevancia a los datos cualitativos, o sea, a los costos necesarios en el análisis de las decisiones, ¿no? Ya que en muchos casos se trabaja por aproximaciones o estimaciones para predecir el futuro de la empresa, ¿eh? Eso es lo que sucede con la contabilidad administrativa, ¿verdad? Que, como les decía, la contabilidad administrativa no determina así con precisión la utilidad, ¿verdad?, como lo hace la contabilidad financiera, ¿verdad? Ya que, como les decía, la contabilidad administrativa en muchos casos trabaja sobre aproximaciones o estimaciones que se efectúan para predecir en el futuro. Por eso es que dice que está enfocada hacia el futuro. También tenemos que la contabilidad administrativa hace hincapié, ¿no?, más que todo a las áreas, ¿sí?, a las áreas de la empresa, como los centros de información, o sea, las divisiones, las líneas de producción, para tomar decisiones sobre cada una de las partes que lo componen. Lo que les ayuda a que lleven un proceso de mejoramiento continuo a través de un análisis de las actividades y de los procesos que se efectúan en las diferentes áreas, ¿no? Eso sí tiene la contabilidad administrativa, ¿va? Ya ir mejorando, ¿no?, ir mejorando continuamente cada uno de los procesos. Adicionalmente, tenemos que la contabilidad administrativa también sea recurre a las disciplinas como también tenemos a la estadística, ¿no?, a la estadística, a la economía, a la investigación de las operaciones, las finanzas. Todos esos medios que se utiliza la contabilidad administrativa para presentar datos con el fin de aportar soluciones a los problemas de la organización, ¿no? Eso también le sirve a la contabilidad administrativa. Aquí tenemos lo de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera, se recuerda que aquí es obligatorio, mientras que la contabilidad administrativa es opcional. Tenemos también que la contabilidad requiere de modelos o formatos específicos, ¿no?, mientras que, como les decía, mientras que la contabilidad administrativa, ¿no? La contabilidad administrativa no requiere de modelos o formatos específicos. La contabilidad financiera, de acuerdo a la legislación, debe de presentarse a consideración de los accionistas los resultados del ejercicio, información también requerida por instituciones gubernamentales e instituciones de crédito. Asimismo, se debe preparar y presentar de acuerdo con los principios, sino que de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y las normas de información financiera. Los principios fueron reformados, sufrieron unas reformas. Eso es lo que sucede, ¿verdad? Que la contabilidad, como les decía, que las diferencias que tienen, ¿verdad?, entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. ¿Sí? ¿Ven? Aquí la contabilidad financiera es obligatoria, mientras que la contabilidad administrativa es opcional. Y la contabilidad
financiera sí requiere de modelos o formatos, mientras que la contabilidad administrativa no. La contabilidad se rige por la legislación mercantil. ¿Por qué? Para la presentación de los resultados de los ejercicios, mientras que la contabilidad administrativa no. ¿Verdad? Y además que se rige por las normas internacionales de contabilidad y las normas de información financiera. Adicionalmente, tenemos de que existen algunas similitudes, ¿no?, entre la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. En que ambas se apoyan en el mismo sistema contable de información, ¿eh? O sea que las dos parten del mismo del mismo banco de datos. Ya que sería ilógico, ¿verdad? Ustedes, e incosteable mantener un sistema de captación de datos diferente por cada área, ¿eh? Ya que cada una agrega o modifica ciertos datos según las necesidades específicas que se requieran cubrir, ¿eh? Otra similitud que tienen es que ambas exigen responsabilidades sobre la administración de los recursos en manos de los administradores. ¿Sí? La contabilidad financiera verifica y realiza dicha labor de forma global, mientras que la contabilidad administrativa lo hace por áreas o por segmentos, ¿eh? Eso es lo que sucede. Esas son las similitudes que tienen, ¿verdad? Las bases de datos o los bancos de datos, ¿eh? Y también la responsabilidad, ¿eh? La responsabilidad de los recursos puestos en las manos de los administradores. Esos son las similitudes que tienen. Bueno. De ahí tenemos la contabilidad administrativa en la planeación, como les decía. La planeación. La actividad de la planeación se ha vuelto tan importante en la actualidad debido a la globalización en la que se encuentran muchos países ante el desarrollo tecnológico, ¿eh? La economía cambiante, el crecimiento acelerado de las empresas, el desarrollo profesional y la disponibilidad de la información relevante que poseen actualmente las empresas. Como les decía, aquí tenemos, dentro de la planeación, tenemos la planeación operativa y tenemos la planeación estratégica. La planeación operativa recibe apoyo de la contabilidad administrativa, cuya misión es alcanzar los objetivos y metas mediante el empleo de las distintas herramientas como los presupuestos. Miren, aquí ya entra a conocer ya de los presupuestos, ¿sí? A cumplir su misión, que es alcanzar los objetivos y metas planteados, ¿eh? Esa es la planeación operativa, ¿sí? ¿Cómo lo van a alcanzar? Mediante la herramienta como los presupuestos, como les decía. Aquí tenemos los presupuestos de compras, lo que se le conoce como lote económico de compra. Tenemos los presupuestos de ventas, tenemos el presupuesto de cajas, tenemos el presupuesto de producción y tenemos el presupuesto de inventarios, ¿eh? Entonces, esto es lo que aplica la planeación la planeación operativa, ¿verdad? Entonces también tenemos la planeación estratégica, que la planeación estratégica define las acciones que la empresa debe de seguir para lograr las ventajas competitivas, ¿va? Aquí lo vamos a hacer el costeo por actividades. Aquí hablamos de las cadenas de valor, o sea, recuerdan que hablamos de la cadena de valor, ¿sí? Que son las
actividades, ¿oye? Son actividades esenciales en que se divide la empresa. ¿No? Diseño de producto, no, diseño, producción, mercadotecnia y distribución de producto. ¿Sí? Por eso habla, para lograr las ventajas, costeo de actividades, cadena de valor dentro del sector industrial donde se encuentre. ¿Sí? Entonces, ellos van viendo todas las actividades esenciales, ¿verdad? En que se divide la empresa. Dependiendo el sector industrial donde se encuentre. ¿Ven? Ya, porque acuérdense que cuando se trata de la transformación de la materia prima a producto terminado, acuérdense, es un sector industrial, ¿verdad? Porque van a transformar la materia prima a producto terminado, ¿verdad? Entonces, como les decía, la planeación operativa y la planeación estratégica contribuyen en la contabilidad administrativa, ¿no? Para el control y la toma de decisiones. Entonces, aquí hablaba de la herramienta del presupuesto, como los presupuestos, dice. Y el presupuesto es una herramienta, ¿oye? Que se traduce a un lenguaje cuantitativo las acciones de la alta administración, como les decía. Aquí es donde vamos a ver ya específicamente, ¿verdad? El presupuesto de compras, conocido también como lote económico de compra, el presupuesto de ventas, el presupuesto de caja, el presupuesto de producción y el presupuesto de inventarios. ¿Sí? Y vamos a ir viendo, como les decía también, la planeación estratégica, que es el costeo, ¿va? Dependiendo el sector industrial donde se encuentre la empresa. Ahí también tenemos lo de la contabilidad administrativa en el control. ¿Sí? La información administrativa que proporciona la contabilidad puede ser útil en el proceso de control de estos tres aspectos. Como medio para comunicar información acerca de lo que la dirección desea que se haga, ¿sí? Como medio de motivación, aquí es como medio de motivar, aquí es como medio de motivar a la organización a fin de que se actúe en la forma adecuada para alcanzar los objetivos empresariales. Y también como medio para evaluar los resultados, es decir, para juzgar qué tan buenos resultados se obtienen. Una vez que se ha concluido una determinada operación, se debe de medir los resultados y compararlos con un estándar prefijado con base en los objetivos planeados. También podemos decir que el control administrativo se efectúa a través de los informes que genera cada una de las áreas o centros de responsabilidad, lo cual permite detectar síntomas graves de desviaciones y conduce hacia la administración por excepción por parte de la alta gerencia. En los países, hay países, por ejemplo, en los países desarrollados, entre más difícil es la economía, más actual es el principio administrativo que afirma: sistema que no se controla, se degenera. ¿Oye? Eso es lo que aplican en los países en desarrollo. ¿Oye? Sistema que no controla, se degenera. De ahí la relevancia de esta función, ¿verdad? De la función del control.
Ahí también tenemos el papel de la contabilidad administrativa en la toma de decisiones. Aquí también tenemos que en la contabilidad administrativa que facilita que que la contabilidad administrativa facilita la toma de decisiones, ¿sí? Y para tomar una buena decisión se requiere utilizar el método científico, ¿eh? Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a analizar, primero vamos a reconocer que existe un problema, ¿sí? Existe un problema. De ahí vamos a definir el problema y especificar los datos necesarios, ¿sí? Primero vamos a reconocer, como les decía, vamos a aplicar el método científico, ¿sí? Entonces, primero vamos a entrar a analizar. Vamos a reconocer que existe un problema. De ahí definimos el problema y especificamos los datos adicionales y necesarios, ¿verdad? Y por último, vamos a obtener y analizar los datos. Vamos a hacer un vaciado de toda la información y vamos a iniciar a analizar cada una de la información que se tiene. Posteriormente, vamos a pasar a la decisión, ¿sí? Vamos a proponer diferentes alternativas. Vamos a seleccionar la mejor, ¿sí? Y nos vamos, después de seleccionar, nos vamos a la puesta en práctica, ¿verdad? Entonces, al poner en práctica la alternativa seleccionada, tenemos que realizar una vigilancia necesaria para controlar el plan elegido, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no le damos un seguimiento o le ponemos una vigilancia, un control al plan elegido, se nos puede o no nos puede dar los resultados deseados, ¿verdad? Entonces, como les decía, al utilizar el método científico, las primeras dos etapas ayudan. O sea, las primeras dos etapas me refiero al análisis y a la decisión, ¿no? Ayuda a que sea la mejor, ¿va? De acuerdo a la calidad de la información que se tenga, ¿va? O que se posee. Ahí tenemos los resultados de la contabilidad o cuáles son los objetivos, ¿va? Y vamos a ver cuáles son los objetivos o los resultados de la contabilidad administrativa. Después de que hicimos o de analizar todo lo que es la contabilidad, ayuda a planear, a tomar decisiones y a controlar. Y podemos concluir que sus principales objetivos son: 1. Proveer información por costeo de servicios, productos y otros aspectos de interés para la administración. ¿Ven? Aquí ya nos vamos al costeo de los servicios, costeo de productos y otros aspectos de interés de la administración. Alentar a los administradores para llevar a cabo la planeación, tanto táctica o a corto plazo como a largo plazo o estratégica, que ante este entorno de competitividad es cada día más
compleja, ¿eh? 3. Facilitar el proceso de toma de decisiones al generar reportes con información relevante. Permitir llevar a cabo el control administrativo como una herramienta de retroalimentación para los diferentes responsables de las áreas de responsabilidad de la empresa. Ayudar a evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la empresa. Miren, aquí ya entramos a la evaluación del desempeño. ¿Qué sucede con esta evaluación del desempeño? Acuérdense que en su trabajo aplican este tipo de actividad. La evaluación del desempeño de los diferentes responsables de la empresa. ¿Sí? Este numeral 5 va amarrado con el numeral 6. Dice, motivar a los administradores hacia el logro de los objetivos de la empresa. ¿Qué sucede? Por eso les decía, la evaluación del desempeño. Aquí lo que sucede es que ellos le realizan, ¿verdad? Le realizan la evaluación del desempeño a cada uno de los trabajadores para ver si están compenetrados en el logro de los objetivos de la empresa. Acuérdense que eso es una evaluación que le hacen a uno como trabajador, ¿sí? Para ver si nosotros estamos desempeñando nuestras funciones de acuerdo con las atribuciones y las funciones asignadas a cada uno de los puestos. Al determinar ellos de que nosotros no estamos cumpliendo con dicho, ¿qué hacen? Simple y sencillamente nos cortan el contrato, ¿verdad? Y nos quedamos sin trabajo. ¿Sí? Aquí ustedes tienen que velar, o sea, ustedes. Me voy a incluir, tenemos que velar por cumplir cada una de las atribuciones que cada puesto de trabajo tiene. A ustedes al momento les asignan sus atribuciones y al momento de hacer la evaluación del desempeño, ustedes tienen que cumplir con cada una de sus atribuciones y velar que las mismas estén con el logro de los objetivos de la empresa. ¿Eh? Y como les repito, simple y sencillamente es evaluar el desempeño de los diferentes responsables de la empresa. Ellos vienen, se recuerdan, yo no sé si alguien de ustedes ya les han elaborado alguna evaluación del desempeño en su trabajo. Jóvenes, ¿alguien de ustedes les han elaborado alguna evaluación del desempeño? Y no, licenciado. ¿No? Eso, jóvenes, eso, ¿se recuerdan? Eso cuando ustedes lo escuchen, que es una evaluación del desempeño, es que los van a evaluar, ¿sí? Si ustedes están cumpliendo con sus funciones y atribuciones, ¿sí? Lo que recomiendan es que la evaluación del desempeño debe de ser realizada en consenso, su jefe y ustedes, ¿sí? Por lo regular, no se hace de esa forma, ¿sí? El jefe hace la evaluación del desempeño sin consultarles a ustedes, ¿sí? Situación que no debe de ser así, ¿eh? Si en algún momento les dicen en la evaluación del desempeño deben de estar. Otra es que muchas veces los jefes se las dan y ustedes se califican, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado, porque yo me puedo poner
No, por lo regular, o sea, por lo regular lo ponen, a nosotros nos acaban de hacer eso, nos pusieron que teníamos 1000. El punteo de la evaluación del desempeño era 1000. Cada una de las áreas que evaluaron tenía un margen de porcentaje, de, de punteo. Y viene, y ya cuando, como nos lo dieron a nosotros, o sea, nosotros, cada quien se puso 1000, ¿va? El problema es cuando ya usted está con su jefe y él empieza a analizar, ¿va? Porque él de una vez, y es la mejor forma de hacer la evaluación del desempeño, pues, ¿verdad? Porque como les digo, yo me puedo poner 1000, pero ya cuando estoy con mi jefe, bueno, ahora evaluémonos, pues, evaluemos. Mira, ¿a qué horas venías? El horario de entrada es de 8 o de 7 a 3, pongamos. Venías a las 7:30, ¿sí? Ah, es que mira, que no sé qué, que no sé cuál. Porque por lo regular, cuando uno está con su jefe, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de la misma confianza, ¿no? Entonces, mira, pero fíjate que entraba a las 7:30 y el horario de entrada es a las 7. ¿No? Te ibas a las 3 en punto, no reponías el... Sí, mira, fíjate que no se llama. Entonces uno ya empieza a dar las excusas, situación que no es así, pues, ¿verdad? Dos, ¿verdad? Cuando ya le empiezan a preguntar, mira, fíjate que yo te pedí que me hicieras tal trabajo para tal día y no lo hiciste, ¿verdad? Ah, es que mira, que fíjate que, por eso les digo, las excusas. Entonces, desde ahí uno ya tiene que ir aceptando, ahí ya le empiezan a bajar puntos, ¿va? Mira, pero aquí te pusiste, por ejemplo, tenía un valor de 50, te pusiste los 50, ¿verdad? Entonces, él es el que, entonces, mira, fíjate que no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Le dice el jefe a uno, mira, tal y tal cosa no cumpliste con este trabajo. Y te pusiste también 50 puntos. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener mucho, mucho cuidado, jóvenes. Porque a veces uno muchas veces, es que mira, fíjate que me sacaron porque el jefe me evaluó mal. No, eso es mentira, jóvenes. Por eso les digo, la evaluación tiene que ser entre el jefe y ustedes. Porque si ustedes permiten que el jefe haga solo la evaluación, puede tomar las decisiones que quiera, ¿no? Entonces, ahí es donde cometemos ese error. ¿Ven, jóvenes? No permitan eso. Eso sí, no lo permitan, ¿no? Porque él puede poner, y claro, si uno, como uno no es santo de devoción de todos, entonces puede ponerlo a lo que él quiera. Entonces, y eso sí se puede discutir en recursos humanos. Lo que pasa es que muchas veces tenemos miedo, ¿no? Ese es el problema. O también muchas veces nosotros no queremos aceptar nuestros errores, ¿eh? Y esa situación sí uno tiene que aprender a aceptarlas, ¿no? Si yo no estoy cumpliendo con mi horario, si yo no estoy cumpliendo con las atribuciones que tampoco tengo derecho a que me pongan eso, ¿no? Pero sí tienen que tener mucho cuidado, porque acuérdense que la evaluación, por eso le digo, tiene cierto punteo, porque a veces lo ponen, por ejemplo, de 500 usted puede ser bueno, pues, de 800 muy bueno, y de 1000 excelente, ¿va? Pero el problema es que si usted baja de 500, o sea, prácticamente eh, no está dentro de no está cumpliendo con los objetivos de la empresa, pues, ¿verdad? Y acuérdense que ustedes pueden ver, y tal vez han escuchado eso de que los despidos que le ponen a uno por reorganización o por cuestiones porque ellos ya hicieron la evaluación, pero ustedes también pueden preguntar qué fue lo que pasó, tienen que ir haciendo eso, jóvenes. Porque si no, también, si no, como les repito, cualquiera puede. Pero uno también tiene que estar consciente de los errores que uno ha cometido. ¿Va? Porque el hecho que mi jefe sea mi cuate y toda la onda, que yo me voy a echarme mis tragos con mi cuate, no, tampoco, jóvenes. Porque ese es un error.
Ese es un error. ¿Ah? Eso sí también es un error grave. Porque acuérdense que muchas veces lo hacen para medirlos, faltarle respeto a sus compañeros, todo eso tiene que tener mucho, mucho cuidado, porque eso también se califica dentro de la evaluación del desempeño, ¿verdad? La ética. Acuérdense que dentro de la ética entran los principios morales, ¿no? Eso también hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Porque les digo, a veces uno dice, mire, pero a mí no me asciende, pero también hay problemas, ¿verdad? Que a veces llegamos, no cumplimos con los objetivos que ellos persiguen. Todo eso tienen que tenerlo muy presente, jóvenes. Y como les repito, no hagan cosas que los va a llevar a que en la evaluación del desempeño les vaya a perjudicar, pues como les repito, ¿va? Está bien, mira, ir a almorzar y toda la cosa con el jefe, porque muchas veces los jefes, para crear como más armonía y vamos a comer y toda la cosa, pero ya cuando ya empiezan a hablar de tomar, de licor y toda la cosa, ya ustedes tienen que ir pensando en que muchas veces se hace para ver, para evaluar hasta dónde ustedes tienen la capacidad, si ustedes tienen la capacidad de control, ¿va? ¿Verdad? Eso, todo eso, por eso es que les digo yo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Demasiado cuidado en ese sentido. Porque ellos persiguen, acuérdense que uno de los objetivos, ¿cómo se llama? Una de las atribuciones de ellos que está es que deben de cumplir con los objetivos que se fije la empresa. ¿Sí? Y en ese rango, como acuérdense que la administración viene en cascada, pues, ¿va? Entonces, ¿quiénes son los de abajo? Son los que tenemos que hacerle frente, ¿verdad? Pero sí, yo les recomiendo, jóvenes, que si ustedes tienen alguna oportunidad, como les repito, ahorita que vamos a ver este tema va a ser de investigación, que se lo voy a poner ya hasta el final, van a ver sobre la evaluación del desempeño. ¿Eh? Tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Porque este tema sí es muy fundamental. Por eso les digo, muchos decimos, es que mira que me quitaron el trabajo. ¿Pero por qué? Hicieron la evaluación del desempeño. Muchas veces, como les repito, no sé si dentro de sus empresas, como me contestó ahí la compañera, que no lo saben, tengan cuidado, miren eso. Porque yo no creo, hay empresas grandes como, me imagino yo que ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta empresa? La del azúcar, ¿cómo la azucarera? El ingenio, los ingenios sí han de pasar, me imagino, digamos, esas evaluaciones de desempeño. La SASGUA se llama la Asociación de Azucareros de Guatemala. Ellos. ¿Y los ingenios no pasan evaluación del desempeño? Bien, sí, sí pasa. ¿Verdad que sí? Ellos sí hacen eso porque ellos evalúan, pues tienen que evaluar a los responsables, ¿verdad? de la administración de la empresa. O sea, les decía, tienen que cumplir con cada uno de los objetivos que ellos persiguen. ¿Ah? De ahí, jóvenes, bien, miren, hasta ahí tenemos el tema número 1, ¿eh, jóvenes? No sé si tienen alguna duda. Ya la otra semana entramos directamente a lo que es la distribución de los costos, ¿eh? Vamos a entrar a ver lo que son